Primero por el tema de la asamblea, si nos puedes comentar, Henry, qué cosas importantes están en este momento en bandeja en la asamblea que vale la pena mencionar. Buenas tardes, gracias como siempre, un gusto compartir con ustedes, un saludo a todos los oyentes de Radio Tropicana. Parecería, por lo que aparece en las noticias, que los asuntos importantes son el tema de las comisiones, quiénes fueron elegidos las autoridades, si no se ponen de acuerdo, etc. Esos son los importantes para los políticos, pero lo importante para la gente es otra cosa. Ahí en el Pleno tenemos pendiente el tratamiento en segundo y definitivo debate de las reformas al Código Integral Penal y en primer debate, que ya se avanzó, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que fue promovida desde Guayaquil, el Consejo Municipal, etcétera, con apoyo de muchísimos legisladores, para tener claro que las leyes siempre tienen que proteger a las víctimas, jamás a los victimarios, y que las reformas al Código Integral Penal deben ser la herramienta jurídica que permita que el Estado consolide su primera obligación, que es la de darle seguridad a los ciudadanos. Esa es la razón de ser el Estado. Yo creo que conjuntamente con salud y educación, pero fundamental y primordialmente la seguridad, que eso es lo que no deja dormir a los ecuatorianos. Tanto sí, más allá que los ministros dicen que no, que son estadísticas, señores, no. Eso es lo que no deja dormir a los ecuatorianos, al pueblo, básicamente el cometimiento de los llamados delitos atroces, que son los delitos contra la vida, contra la integridad sexual, entre otras cosas. Estamos pendientes de una gran reforma laboral que permita dar ese salto hacia la generación de empleo y que sea también la aliada de la empresa privada, la iniciativa privada, como motor y generador de riqueza y obviamente el empleo, y que también permita a los que lo tienen que no lo pierdan, dinamizar ese campo. Tiene que venir la gran reforma al tema de la ley orgánica y por qué no a nivel constitucional del tema de la seguridad social también, que debe convertirse también en un tema importante de ahorro para el desarrollo nacional. Y en menor grado tenemos otras normativas como son la ley orgánica de la función legislativa, ya para debate final. Tenemos también ley orgánica anticorrupción, que en la práctica son reformas al Código Integral Penal en el capítulo que se denomina delitos contra la administración pública. Podemos citar algunas leyes más. Lo importante es que nos pongamos del lado de la agenda de la ciudadanía, de la agenda de la gente, no de la agenda partidista, y que podamos aunar esfuerzos y encontrar consensos en todo lo que sea proclive a la reactivación económica, con pragmatismo, sin sectarismo y buscando siempre el bienestar de la gente. Henry, este tema que mencionaste con respecto a la seguridad ciudadana, que es un clamor de la ciudad de Guayaquil y en general del país, y que por lo menos lo que uno ve en la prensa nacional y en la televisión, pues parecería que se están desbordando por todos lados los problemas, al punto ya casi que de Ripley, que inclusive ni siquiera dentro de las áreas de máxima seguridad de las cárceles del país se puede estar seguro. ¿Qué contiene esta ley que va realmente a aterrizar cambios para la ciudadanía? Como siempre he dicho, la ley es una herramienta para que no exista pretexto alguno en los operadores de justicia, ni que encuentren resquicios legales para que los delincuentes y criminales en delitos que tienen que ver contra la vida, que es asesinato, robo, violación y secuestro con muerte, así como delitos contra la integridad sexual, entran y salgan como Pedro o Pablo de su casa. Básicamente eso. Temas como que en delito, cuando sean destinadas personas en delitos flagrantes, es decir, con las manos en la masa, en este tipo de situaciones se puede identificar a quién es el presunto delincuente, entre otras cosas más. Pero ya que lo tocamos, yo sí quiero complementar con algo. ¿Por qué hago énfasis en que este es un instrumento, una herramienta? Porque usted puede tener todas las leyes del mundo, pero si no existe el compromiso de un gobierno, quien maneja el monopolio de la fuerza pública, que debe actuar con firmeza y decisión a favor de la gente, no a favor de los criminales, ni alcahueteando criminales. Y si usted no tiene un aparato de justicia independiente, honesto, comprometido y capacitado, no va a servir nada. Gran parte del problema no es la ley, es la actitud del sistema judicial, incluido el tema de los fiscales. Porque el gran problema es que los detenidos no llegan a ser sentenciados. Y necesitamos que haya un compromiso firme, que se entienda, insisto, el Estado, lo público, la razón de ser de su actividad, y que la justicia se ponga del lado de los ciudadanos. Eso para nosotros es importante. Esta normativa, que le puedo citar este y varios ejemplos más,
puede constituirse o de hecho debe ser una herramienta, un instrumento. No pensemos también de que hagamos ese facilismo burocrático que porque hay un artículo las cosas cambian per se. Y lo mismo puede pasar en economía y en otro tipo de cuestiones. Son herramientas para la seguridad jurídica. En tu calidad de asambleísta y además como ciudadano, ¿cómo ves la situación de las cárceles que ya inclusive pues se ha requerido que se ponga un decreto de emergencia? Inclusive esta mañana escuchaba algo que ya parece desbordar la cordura, que inclusive se dan el lujo de instalar routers de Wi-Fi, es decir, los presos tienen tanto el control sobre los que tienen el poder, digamos, dentro de estas mafias en la cárcel, que se dan el lujo de poner router y Wi-Fi al margen de todo el tema pues de armas y todo eso. Entonces quiere decir que esto ha sido pues tierra de nadie. Es preocupante porque se nota que el Estado ha perdido su autoridad en los centros penitenciarios. Ahí se está viviendo prácticamente una horda primitiva, sin Dios, sin ley, sin orden, y reitero, para eso es que está el sector público. Exactamente. Dime, hablando precisamente de recuperar el empleo, etcétera, ¿qué importancia le da la Asamblea al tema de la ley, que hay que reformar la ley laboral? Sí, efectivamente, estamos ya listos. El gobierno nacional ha anunciado que va a enviar unas reformas laborales tendientes a la reactivación. Nosotros consideramos que es positivo, no tiene por qué denominarse vulneración de derechos laborales. Aquí hay que encontrar el punto en común entre el empresario y el trabajador. Nos interesa el bienestar y el desarrollo de los dos. Lo uno no es excluyente del otro. Ese es un manicaísmo por el cual no debemos caer, un sectarismo que no es dable. Todo lo que sea una dinámica laboral que propenda nuevas actividades económicas y que fomente el emprendimiento siempre será bien visto. Se conocen algunos detalles, estamos esperando ya que se puedan concretar y de nosotros existe la apertura necesaria para poder tramitar y aprobar ese tipo de cuestiones. Nosotros es fundamental, no tiene que ver con partidos ni con el gobierno, el ejecutivo. Queremos trabajar a favor de la gente y creemos que esa va a ser una de las vías importantes. El tema de la parte laboral, que es un clamor de muchos sectores, también tiene unas voces en oposición con respecto para los defensores de los sindicatos y demás. Pero mi pregunta puntual es, ¿acaso toda esta gente no se da cuenta de que hay un 60% de la población económicamente activa que no tiene empleo? O sea, se preocupan de los que hoy en día tienen empleo, que no son los que no son parte del problema, pero no se preocupan de que hay una gran parte de la población que hoy en día no tiene un empleo formal. No tiene empleo, hay miles y miles de bachilleres que se gradúan en el año, que no tienen cabida, profesionales de universidades también, y mucha gente, y fundamentalmente el sector privado, que lo pierde día a día. Perder el empleo es gravísimo para todos, no debería ser motivo de análisis, pero así como se pierde en el sector público, también se pierde muchísimo en el sector privado. Son familias enteras que se van a la calle. Así que nuestra preocupación cardinal debería ser la generación, sí, y eso se trata a través de ¿qué? De la empresa privada. El Estado no es generador de empleo per se a través de contratación. Ese es un modelo absolutamente fracasado. El Estado debe propender a dar las facilidades para, respetando esta iniciativa, respetando la creatividad de este emprendedor que termina siendo empresario, para poder generar riqueza, del cual el Estado después termina cobrando impuestos. El primer impuesto que no se cobra es el que no existe. Así es. ¿Ah? Así Y segundo, obviamente este hombre que crea empleo y por lo tanto fomenta el desarrollo. Debemos quitar todo ese aparataje estatista que en vez de regular asfixió a la persona que emprende o al empresario y lo obligó lamentablemente a dejar a un lado trabajadores, a dejar a un lado esta iniciativa privada. Todo eso hay que verlo con apertura. Reitero, hay que dejar los dogmatismos a un lado. Nosotros jamás conculcaremos derechos de trabajadores. Puede ser muy antipático para algunos, pero nosotros defendimos a rajatabla durante los años del correísmo los derechos de ellos. Supuestamente ellos que eran de izquierda nunca lo hicieron. Le quitaron las utilidades, quitaron el aporte del 40% de la seguridad social. Siempre tenemos que defenderlo, pero también hay que obrar con sentido común. Entendiendo que la economía que funciona no es la izquierda-derecha, sino la que da bienestar y prosperidad a la gente. Y tenemos un código laboral, por Dios, que tiene décadas y décadas que está totalmente desactualizado. Y eso no significa ponerse contra los trabajadores. Yo no quiero caer en ese juego, en esa cuasi lucha de clases que muchísimo daño le ha hecho al Ecuador.